Como ya indicábamos en el segmento anterior, acá tenemos a nuestro invitado del día. La entrevista del día es con el doctor Alexis Morales. Él es toxicólogo clínico, es farmacéutico, doctorado en ciencias de la salud, especialización en toxicología clínica, magíster internacional en toxicología y profesor, bueno, entre otras cosas, por supuesto, profesor titular de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes. Con él vamos a conversar sobre este tema, ¿no? La farmacovigilancia y, bueno, la importancia de los reportes ante reacciones. Bienvenido a los micrófonos de Radio Fe y Alegría, por supuesto, nuestra audiencia, tanto la audiencia de radio como nuestra audiencia virtual en nuestro canal de YouTube. Bienvenido. Bueno, muchas gracias ante todo. De verdad que te agradezco mucho, licenciado Héctor, por aceptarme acá en tu programa Su Palabra por Delante y llegar a la comunidad merideña a hablar de un tema que esta semana, casualmente, a nivel mundial, todas las agencias reguladoras de medicamentos se unen en conjunto con Uppsala Monitoring Center, que es un centro colaborador a la Organización Mundial de la Salud, y lo que se busca es hacer una propaganda, publicidad de la importancia que existe en reportar los efectos secundarios, reacciones adversas a medicamentos. Algo que no hacemos, inclusive los profesionales de la salud nos cuesta hacer el reporte, pero los pacientes también tienen el derecho en decir qué siento cuando tomo un fármaco. Y de eso se trata un poco lo que vamos a conversar hoy. Justamente este término de la farmacovigilancia, ¿en qué consiste? Ya ha dado unas premisas, pero ¿cuáles son como esos elementos principales para identificar ese término? Perfecto. Fíjate, la farmacovigilancia es una ciencia que primero detecta, ¿sí? Evalúa, comprende y luego previene un problema relacionado con medicamentos. Cuando de repente tomamos un medicamento que nos puede producir una erupción cutánea, voy a hablar muy expedito para utilizar términos sencillos, unas manchas en la piel, unas lesiones en la piel, eso podría ser ocasionado por un fármaco, pero muchas veces no lo reportamos. Eso hay que reportarlo. Entonces la farmacovigilancia se encarga de recibir el reporte, de evaluar ese reporte, porque tampoco, aquí hay dos cosas interesantes. Puede ser casualidad o causalidad. Nosotros evaluamos la causalidad a través de algoritmos que se han avalado para decir si fue. Okay. Porque puede haber casualidad. Claro. A lo mejor puede haber casualidad que me comí un alimento, me causó una reacción en la piel, pero coincidió que estaba tomando un medicamento. Exacto. Se mezcló el café con X pastilla. Entonces tú, en la farmacovigilancia, por eso te decía, primero detecto el problema, lo evalúo, lo comprendo y luego lo prevengo. O sea, hago una prevención de ese problema. Y esto te cuento, Héctor, que viene, es relativamente nuevo, ¿no? En 1961, el doctor William McBride, un obstetra, estaba recibiendo en sus partos niños que nacían con los brazos pequeñitos y las piernas pequeñitas. Y eso se llama focomelia. Se le dio el nombre de focomelia porque parecen unas foquitas. Y resulta que él se dio cuenta que era en aquellas madres que habían estado tomando un medicamento durante el embarazo. Y él hizo la prevención a sus demás colegas. Mira, estoy viendo esto. Y ahí, que es reciente, en 1961, empieza la importancia de reportar cualquier efecto que se presume que sea por medicamento y que debe ser evaluado a través de la farmacovigilancia. ¿Y ese sistema cómo se pauta? Es decir, ¿de qué manera, si existe algún instrumento, cómo lo generan para poder empezar ese proceso? Porque entiendo que, y nos puede dar también luces, doctor, de experiencias de otros países que es necesario quizás incorporar. O sea, le pongo un ejemplo, si existe algún ámbito, algún área en donde, mire, esto se recibe allí, usted recibe la información y ahí se procesa, se hace algún tratamiento técnico sobre eso. Pero ¿esto cómo se acompaña? Bueno, fíjate que te lo decía, en 1961, este doctor, este obstetra, da esta reacción. Y esto, mira lo interesante, ¿no? ¿Por qué no vimos problemas de focomelia en países de Latinoamérica? Porque no lo vimos aquí, se vio más en Europa. Porque resulta que la agencia reguladora de los Estados Unidos, la FDA, no aceptó el uso de ese medicamento en mujeres embarazadas. Okay.
Y los países de Latinoamérica, Venezuela, siguen muchos protocolos de la FDA. Y por eso ese fármaco no entró en aquellos 1961, 58 a nuestros países. ¿La FDA es? La Agencia Reguladora de Medicamentos de los Estados Unidos. Okay. Entonces, resulta que después que pasa esto, la agencia británica, que tuvo algunos problemas, ellos diseñaron en el año 63 por allí, para darte un poco la historia de cómo se hace todo esto, unas hojas que las llamábamos las hojas amarillas, porque eran color amarillo. Y era una hoja donde los médicos reportaban cualquier reacción a medicamento que se sospechara. Y luego esa hoja amarilla, evidentemente hubo muchos problemas porque habían hospitales que no tenían la hoja amarilla, no todo el personal estaba formado en el área. Y bueno, pero esa debilidad hizo de que esto fuera avanzando. Entonces, en el año 70 y algo, 78, la Organización Mundial de la Salud, en un convenio que hace en Suiza con el centro de Oxala Monitoring Center, que es el centro de monitoreo a nivel mundial, ellos fueron los pioneros en empezar a crear programas de informática. Y entonces, por eso es un centro colaborador a la OMS. Y empezaron los países a afiliarse a ese programa. En estos momentos hay 40 países integrados y Venezuela forma parte de los países que reportan a Oxala Monitoring Center, y Oxala Monitoring Center reporta a la Organización Mundial de la Salud. Okay. ¿Y cómo Venezuela reporta? Es decir, ¿cuáles son esos mecanismos? Perfecto. Es decir, ¿hay un sistema en el que se mantiene lo de la hoja amarilla o ya esto evidentemente sí, claro, se ha digitalizado? Pero sí, ¿cómo funciona? Okay. Fíjate bien, en Venezuela entonces se creó en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que es una dependencia del Ministerio de Sanidad y Poder Popular, el CENAVIF, que es el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica. Ese está allí, en Caracas. Esa instancia funciona en Caracas. Es la principal. Ese es el Centro Nacional de nosotros. Nosotros reportamos a ellos. Ahora, este CENAVIF, hay una página que la pueden buscar como Reporte de Reacciones Adversas a los Productos de Uso y Consumo, CENAVIF, C-E-N-A-V-I-F. Y por ahí van a aparecer. Inclusive, ya esto está digitalizado. Ahora, ¿qué hace CENAVIF? Por supuesto, es un trabajo muy grande para un solo centro. CENAVIF crea centros efectores. ¿Sí? Entonces, tuvimos la oportunidad que la Facultad de Farmacia y Bioanálisis fue nombrado Centro Efector de Farmacovigilancia para la región andina. Quizás pudiéramos recibir de otros estados, no hay ningún problema, pero primordialmente para la región andina. Como la Facultad de Farmacia hace extensión en el hospital universitario a través del laboratorio de toxicología, entonces allí, con el apoyo de la dirección del hospital, estamos funcionando como centro efector de reporte de farmacovigilancia para el Estado. Y nosotros reportamos a Oxala a través de su base de datos y al CENAVIF que está en Caracas. De esa manera se está trabajando en estos momentos. ¿Y esos reportes dónde pueden? Porque claro, ya ir a la facultad es un punto, pero digamos, Mérida tiene 23 municipios, es claro, interesantísimo todo el proceso que se tiene que generar. Pero si existe esto de, mira, yo me tomé tal medicamento y este medicamento me generó esta dificultad y voy a una farmacia X, ¿esa farmacia tiene ese mecanismo que lo pueda pasar después a la facultad o eso está en proceso? Buena pregunta. Yo creo que tú te leíste la cuestión toda esta antes porque no lo habíamos conversado y exactamente es así. ¿Qué pasa? Nosotros primordialmente como centro efector que estamos en el hospital tratamos de manejar todos los problemas que se ocurran dentro del hospital. Es mucho más fácil. Sí. ¿Sí? Nos pasa la interconsulta, valoramos el paciente en conjunto con el servicio que lo pida y tratamos de llenar la información necesaria. Que te digo, no es tan fácil, es complicado. No, es complejo. O sea, ¿por qué? Porque imagínate cuando yo voy a ver un paciente que tiene 8 medicamentos. Para yo saber a cuál de los 8 medicamentos está haciendo la reacción, es un problema. En un programa radial que estuvimos en la semana me decían que él había presentado un hipo y el hipo es una reacción adversa a medicamentos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, puede haber taquicardia, o sea, pueden haber reacciones adversas tan leves como complicadas que ponen en compromiso la vida del paciente. Entonces, se está pensando, ya de hecho, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que es el que está
el Instituto Nacional de Higiene está acreditando farmacias para que los farmacéuticos que están en la farmacia se pueda hacer ese reporte. ¿Ok? Entonces, por decirte, hay algunas empresas farmacéuticas que ya están, digamos, se están formando, porque tienes que formarte. ¿Qué hace Oxala Monitoring Center? Nos forma. Nos da formación hoy en día a través de vía online. Sí. Es lo que recibimos. No recibimos. Nosotros ahora tuvimos que buscar computadoras, estamos buscando internet, estamos buscando el apoyo de cualquier institución que nos quiera ayudar. De hecho, ahora necesitamos una línea telefónica. No la tenemos. Y entonces, bueno, realmente fuimos nombrados el año pasado y desde el año pasado hasta la fecha estamos creando cultura, porque no hay cultura de reportar esto. Sí, es que eso es un tema también que es como un reto, ¿no? Para la organización en general. Es cómo lograr que esto sea parte de una dinámica. Es decir, sucede esto, bueno, yo puedo canalizarlo de esta manera y puedo atenderlo, ¿no? Ahora, dentro de todo este proceso que es necesario, evidentemente, también está lo que es el seguimiento de la propia, digamos, no solo del paciente, sino de cómo nosotros nos tratamos nuestro sistema, ¿no? Es decir, de cómo comprender, usted lo decía al principio, si hay una mezcla de alguna cosa y otra, evidentemente, si ya tú sabes que eso te da algún tipo de reacción, hay algo que hay que revisar. O es la comida o es el medicamento. Así es. Pero es también el tema de la prevención, entiendo. Sí, exacto. El problema es, fíjate que los alcances de la farmacovigilancia son muy amplios, ¿no? Porque no solamente vemos que hay una reacción, realmente hay una diferencia entre efecto secundario, entre efecto colateral y reacción adversa, que no lo voy a tocar porque a veces para nosotros es complicado. Pero lo que estamos diciendo es todo extraño que yo vea cuando estoy tomando un medicamento. Exacto. ¿Okay? Pero nosotros tenemos una mala cultura de automedicación. O sea, mira, tú vas al médico que te prescribe y vas al vecino o a un familiar, ¿qué te mandaron? Pero no te mandó esto para el estómago. No, mira, a mí me ha caído muy bien. Y ahí empieza el problema, Héctor. Un problema enorme. O sea, los pacientes geriátricos son pacientes que dieron toda la vida por nosotros y tenemos que cuidarlo. Hay guías clínicas de ciertos medicamentos que ya se han estudiado, que tienen señal. Cuando yo te hablo de una señal en farmacovigilancia, es que ya se detectó, se evaluó, se comprendió y ahora estamos haciendo prevención. O sea, no significa que yo no puedo satanizar de que todos los medicamentos te van a caer mal. No. Eso depende de la variabilidad de cada uno de nosotros. ¿Okay? Pero se ha detectado. Entonces, cuando yo tengo señal y yo veo que mi paciente empieza a ponerse rojo, por decirte algo, bueno, es una señal que puede llegar a ser una reacción. Entonces, todo este tipo de cosas, el mal uso de antibióticos. O sea, es impresionante. Nosotros estamos favoreciendo a la pandemia del 2050. Que es que los antibióticos no van a funcionar. Entonces tú ves cómo es exagerado. O sea, y mira, esto pasa en todos los medios. ¿Okay? O sea, no solamente los pacientes, a veces nosotros mismos también no utilizamos bien los antibióticos. Entonces, esto es algo que tenemos que llevar a la reflexión. Y esto también se reporta, la calidad de los productos. Eso también debe reportarse. Y no empezar a satanizar sin tener criterio. Oye, mira, pero si yo lo compré y esta marca no me cayó bien, eso yo tengo que reportarlo. O el médico debe reportarlo. Porque entonces ya va a ser Alexis, va a ser Héctor, va a ser el compañero. Entonces, bueno, pero espérate, tenemos una población importante que no está respondiendo. Es por algo. Exacto. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver Y que además también esto de que te decía del cuidado, porque algunos medicamentos lo dice expresamente, tienen que estar en un lugar frío. Entonces, si lo dejo encima de no sé dónde, que le está pegando el techo y entonces se calienta, y evidentemente no va a tener la misma potencia. La misma potencia, ¿no? Nosotros en esto. En este minuto que nos queda y agradecerle, dar el tiempo para que pueda enviar un mensaje a nuestra población, tanto la población de la radio, la población virtual, sobre la importancia de este tema, que es tan esencial porque se trata de nuestra salud. ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, mira, yo el mensaje que quiero dejarle primero, evitar la automedicación en todo lo posible, siempre ir a su médico para que les prescriba y si detectamos un problema que pensemos que sea asociado al medicamento, comentárselo al médico y si no, pueden visitar la página de Senaviv, que van a conseguir un enlace muy sencillo, o si no, si están aquí en Mérida, por supuesto, en el Hospital Universitario de los Andes, a nivel de mezanina, estamos ahí la Facultad de Farmacia, la Facultad de Medicina y el Servicio de Toxicología Médica, quienes estamos ahora trabajando en este proyecto como centro efector
para reportar reacciones adversas de medicamentos en nuestra ciudad. Doctor, muchísimas gracias y seguiremos también atentos y en contacto porque ese también es el rol de los medios de comunicación, poder dar información y poder ayudar y acompañarnos dentro de todo este proceso, porque la salud también requiere de la prevención, no esperar hasta que llegue, sino que sea algo de prevención. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ti. Era la intervención del doctor Alexis Morales, toxicólogo clínico, a propósito de este importante tema.